A esta hora, dos novedades importantes en La Dana. A 24 horas del funeral de Estado. La primera, Carlos Mazón confirma que va a acudir. La segunda, los tribunales revelan que el gobierno pidió que se enviara la alerta hora y media antes de que se mandara. Lo político, lo jurídico se acaban de conocer. Primero, lo último, Pablo Collantes. Mazón confirma que acudirá mañana al funeral de Estado, pese a que las víctimas le habían pedido que no lo hiciera. Reafirma, dice, su compromiso con las víctimas. Mazón ha decretado día de luto oficial en la Comunidad Valenciana, también para mañana 29 de octubre, en línea con el luto que ya se había decretado en la ciudad de Valencia. Y su portavoz, Susana Camarero, acaba de reconfirmar la asistencia del presidente mañana en el funeral de Estado, porque dice hay que estar cerca de los familiares, cerca de las víctimas, y apuntala con esa frase, como no podía ser de otra manera. Le han preguntado también por la ausencia de Mazón ese 29 de octubre, por esos minutos en los que estuvo totalmente incomunicado, y dice la portavoz que ya se han dado todas las explicaciones que había que dar. Y todos los valencianos y las valencianas deben ser especialmente reconocidos, especialmente acompañados, y son nuestra prioridad, lo van a seguir siendo, y por lo tanto el presidente estará en el funeral y estará la representación institucional de la Generalitat, como no podía ser de otra manera. El presidente estará en el funeral, dice la Generalitat Valenciana, como no podía ser de otra manera, pese a que las víctimas han pedido a Mazón que no acuda a ese funeral de Estado. Hoy esto es lo último y el Partido Popular lo respalda. Feijóo, antes de que se conociera el anuncio, decía: este no es momento para esta polémica. Feijóo decía, escuchen. El señor Mazón tendrá que explicar todas y cada una de las preguntas que le hagan en las Cortes Valencianas y en el Senado. Esta semana es la semana de las víctimas y de sus familiares. Utilizar el dolor de la gente para hacer política se la dejo al presidente del gobierno. Yo no soy así. Esto es lo último en lo político, que quizás no sea lo más trascendente. Lo más importante hasta ahora es lo jurídico, porque una funcionaria de la Generalitat acaba de comparecer en los tribunales en la causa y acaba de revelar que el gobierno central pidió que se enviara la alerta a la ciudadanía hora y media antes de que se mandara. Se mandó a las 8:11. A las 6 y pico de la tarde, el gobierno central estaba planteando ya enviar aquella alerta. Pedro Gómez, es lo que se acaba de revelar en tribunales. Cuéntanos. La directora de emergencias del 112 de Valencia ha declarado como testigo ante la jueza de La Dana y ha confirmado que desde delegación de gobierno se trasladó a las 6:35 que había que enviar el ES-Alert, un mensaje que se envió a las 8:11 de la tarde. Ese mensaje se solicitó y desde el CEJOPI lo que se trasladó era que se estaba gestionando. Además, ha añadido que a las 12 de la mañana de ese día, Emilio Argüeso le preguntó por cómo estaban las carreteras para ir desde Sátiva a Valencia, añadiendo: es para presidencia. Una vez le explicaron cómo estaban de complicadas las carreteras, le respondió Argüeso: ahora se lo digo. Mazón tenía conocimiento a las 12 de la mañana de las complicaciones en las carreteras y pese a todo mantuvo su agenda. A las 6:35 se pide enviar esa alerta. Hasta las 8:11 esa alerta no llega. Es una hora y prácticamente 40 minutos, una hora y media de diferencia, desde que se pide hasta que se ejecuta. Todo pendiente de una llamada. Mazón desapareció, la llamada con Mazón se produce a las 20:10. A las 20:11 se lanza esa alerta. Así que el listado de llamadas de Mazón es capital porque va a mostrar su presencia y sobre todo la espera. Y esto es lo que, Pedro, los tribunales piden ahora, ese listado de llamadas que la Generalitat tiene que entregar tan pronto como hoy mismo.
En las próximas horas tienen que trasladar desde les Corts Valencianas al juzgado de Núria Ruiz Tobarra esa información, ese listado de llamadas en el que aparecen llamadas con Salomé Pradas, con el jefe de la Diputación de Valencia durante esa comida que tuvo en el Ventorro. Vital esas notificaciones para la declaración de Maribel Vilaplana del próximo lunes, en la que la jueza quiere hacer una radiografía, una cronología de lo que pudo saber Mazón en los peores momentos de la riada. Estas son hoy las dos novedades. Políticamente, Mazón acudirá a este funeral de Estado mañana. Judicialmente el agua sigue subiendo hacia el cuello de la Generalitat. Las alertas estaban pedidas hora y media antes de que se lanzaran. Se esperó a Mazón. 8:10 su llamada, 8:11 la alerta. Tiene una trascendencia muy importante y Mazón, desde luego, está ya en el punto de mira. Lo puso en el punto de mira la Audiencia Provincial con un auto unánime de 6 magistrados que le dijeron a la jueza: investigue usted sin miedo, siga adelante, investigue también qué hizo o no hizo Mazón, y en el auto dicen por acción o por omisión. La jueza se ha puesto las pilas con esto, desde luego, ha pedido ya un registro de llamadas, y lo que hemos conocido hoy en esa declaración de una técnico, una responsable del 112, que es un organismo autonómico, es muy relevante, porque Inmaculada Piles, que por cierto es una persona que sí lo hizo bien, ¿no? Vemos que hay muchos políticos que lo hicieron mal ese día. Bueno, Inmaculada Piles es una técnico responsable y sí lo hizo bien. Fue la persona que decretó las alertas, fue la persona que decretó las alertas hidrológicas también, y la que solicitó que los bomberos fueran a medir el barranco del Pollo. Bueno, pues esta persona hoy ha declarado ante la jueza, es la persona de mayor rango que ha declarado a fecha de hoy, y le ha dicho clarísimamente que a las 6:35 una técnico, una responsable de la delegación de gobierno experta en seguridad, le avisó y le dijo: Inmaculada, por favor, es muy importante que les hagas llegar que tienen que mandar un S-Alert, es fundamental. Eran conscientes de que en el CECOPI no se estaba tomando ninguna decisión, que aquello era un caos, que no se estaba haciendo nada por proteger a los valencianos, y estas dos cargos intermedias se pusieron en contacto de manera un poco informal para intentar que el resultado no fuera resultado de muerte, algo que finalmente y desgraciadamente fue. Bueno, pues aunque esta técnico lo transmitió a su director de emergencias, le dijo: oye, me dicen en delegación de gobierno que es muy grave, que pidamos, que podemos pedir el S-Alert. De alguna manera le dijeron: bueno, ya estamos en ello, estamos perfectamente conscientes de la situación y punto, ¿no? Y ahí acabó la conversación, pese a que les había dicho claramente: oye, esto es importante que se haga. Bueno, pues lo hicieron, lo que pasa es que lo hicieron tan tarde que ya habían muerto todo el mundo. Esto da un giro, insisto, importante, porque hasta ahora lo que la Generalitat había sostenido es que no tenía información, es que nadie les dijo nada, es que no sabían lo que estaba pasando, cuando hemos visto las propias grabaciones. Pero hoy lo que conocemos es que además hay una petición de que lancen la alerta. Para cuando se lanza la alerta hay 155 personas muertas ya, y es tan tarde que la cifra escala finalmente hasta 229. Hoy esta es la cuestión capital, judicial. Hay una cuestión política más, Ejerique. Acaba de hablar Mazón para confirmar, lo acaba de hacer también Susana Camarero, la vicepresidenta, la portavoz de la Generalitat, para decir: va a acudir a este funeral, al que las víctimas le piden que no vaya. Bueno, esto ha sido así, se ha confirmado in extremis. Date cuenta que faltan prácticamente 24 horas para el funeral. Hasta ahora todo era silencio, todo era evitar esa palabra, todo era evitar la confirmación, porque creo que Mazón, si es un poco inteligente, después de todo lo que hemos visto ya hay dudas sobre todo, ¿no? Pero si tiene un poco de inteligencia, se habrá dado cuenta que las víctimas han salido públicamente y han dicho en muchas ocasiones: no lo queremos allí porque es tener en el funeral de los asesinados al asesino. Este es el sentimiento que tienen las víctimas. El sentimiento de la ciudadanía valenciana, como la española, es de estar atónitos, ¿no? Yo no sé, Javier, si recuerdas, yo no recuerdo unas actuaciones de esta catadura baja o catadura moral, de esta indignidad. Mentiras, hasta hace 24 horas estaban cambiando las versiones con esto de que la acompañó al parking. Quiero decir, aparte de lo que no se hizo en gestión, las mentiras en nuestra cara. Es que ya da un poco la impresión de que todo da igual, ¿no? Que ya se ha perdido totalmente el respeto, no solo por las víctimas, sino por la ciudadanía. Hasta el último momento había ciertas dudas sobre si
se presentaría al funeral donde ya le han dicho que no es bienvenido las personas que son las protagonistas, o si lo haría. Bueno, pues Susana Camarero finalmente ha confirmado que se va a presentar pese a la oposición de las propias víctimas y de una sociedad valenciana que te digo que el ambiente aquí es que ya esto va a reventar, o sea, no se aguanta más este nivel de indignidad. No nos representa, no nos puede representar nadie, a ninguna persona que hace 12 horas volvió a cambiar la versión y de la que todavía no sabemos dónde estaba mientras se ahogaban 229 personas. Y se ha visto muy claro este fin de semana con esa 12ª manifestación. Raquel Ejerique, cuídate, gracias y un abrazo. Estaba escuchándote la novedad judicial de la jornada de una de las supervivientes con la que estaremos mañana, una mujer que en ese margen de tiempo, entre las 18:35 y las 8:10 de la tarde en que se da la alerta, desde que la pide el Gobierno Central a las 6:30 de la tarde y finalmente se lanza la alerta a las 8:10, en ese margen de tiempo, esta invitada que tendremos mañana se estuvo literalmente jugando la vida con el agua arrollando su vivienda y agarrada a un cable encima de un aparato de aire acondicionado. Me acordaba de todas las personas que han perdido a un ser querido, un familiar, un amigo, un vecino en ese margen de tiempo y durante toda esa jornada. Porque el especial, Javier, cómo no, tiene el foco puesto en las víctimas, en el dolor que representa el primer aniversario, recordar lo que ocurrió, cómo su vida cambió en aquella jornada. Y la segunda pata es la política, inevitable. Llegamos al primer aniversario sin saber qué hizo la primera autoridad del Estado en la Comunidad Valenciana, el presidente Mazón, en aquella jornada mientras Valencia se ahogaba y sus vecinos morían o sufrían, y con estas novedades que estamos contando hoy, con ese retraso en la alerta que resultó probablemente, esto es lo que investiga la jueza, mortal para muchas personas. Y la tercera pata del especial es mirar hacia el futuro, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de esta tragedia? Yo me acordaba estos días del camping de Viescas, seguro que tú te acuerdas. Entonces dijimos, nunca más una instalación en un cauce del agua, nunca más construir en zonas inundables. Fue en el año 96. Estamos en 2025. ¿Será esta la tragedia que nos haga pensar dónde construir y cómo hacer nuestras ciudades y nuestros pueblos? Pepa, todo esto con, dices, unas víctimas que no quieren a Mazón en ese funeral. La mayoría de ellos están diciendo no, pero él va a estar. Mañana esta imagen también para la polémica. Estaremos retransmitiendo Televisión Española ese funeral en directo y por lo tanto llegamos al funeral con esta tensión acumulada durante un año y multiplicada en los últimos días con las novedades judiciales y con esa posición del presidente Mazón de no aclarar qué hizo y por lo tanto no siendo bienvenido por un número muy elevado de las víctimas que estarán en ese funeral. Sí, lo viviremos en directo, Javier, viviremos en directo cómo se desarrolla el funeral y hablaremos con todos los que podamos, con las víctimas, y ojalá que podamos hablar con Mazón. Ha sostenido que del restaurante se había ido al Palau, pero acabamos de conocer, además algo confirmado por el entorno de Maribel Vilaplana, que al parecer del restaurante se fue a acompañarla al aparcamiento. Por otra parte, otros medios hemos publicado también, a través de diferentes fuentes, tanto nosotros como los compañeros del País y de Levante, que diferentes testigos le vieron llegar al Palau de la Generalitat cerca de las 8 de la tarde. Entonces, hay nuevos datos para pedir explicaciones sobre todo lo que pasó en esa franja. La pregunta es, ¿qué hizo el presidente realmente desde que salió del Ventorro hasta que llegó a las 8 de la tarde al Palau? Gracias. Yo le vuelvo a decir lo mismo que le he dicho a su compañero. Se han dado las explicaciones cada vez que le han preguntado. No voy a entrar en el debate del minutaje o del horario por minutos que usted me está preguntando. También ha explicado que estaba comunicado, cosa que durante meses han negado y ha habido un bulo durante mucho tiempo de que estaba incomunicado. Le vuelvo a decir que un bulo alimentado por el propio presidente del Gobierno en sede parlamentaria. A mí me gustaría que se hiciese, y es una reflexión, y que se aplicase la misma vara de medir con el mismo nivel de exigencia y de explicaciones milimétricas a otros
representantes o miembros del Gobierno que tuvieron mucho que decir y que hacer y que tuvieron responsabilidades en la Dana, porque 12 meses después seguimos sin conocer y sin que se nos haya aclarado dónde estuvieron o qué llamadas realizaron, pues desde los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de AMET, la delegada del Gobierno, la ministra valenciana Diana Morán, que pide muchas explicaciones, pero de momento no sabemos ni qué hizo esa tarde ni qué hizo los meses sucesivos, que desde luego no apareció por Valencia, o los ministros del Interior, responsable de la Protección Civil, Teresa Rivera, que lleva un año entero sin venir a Valencia, el presidente del Gobierno, que estaba, recuerdo, en la India, el ministro del Interior responsable de Protección Civil y así un largo etcétera de distintos responsables que no han dado en ningún momento ninguna explicación, absolutamente ninguna explicación, y sobre a los que no se les pregunta nada y algo participaron y algo que tuvieron que ver también en las decisiones que se tomaron durante esa tarde. Gracias. Un año después de la peor tragedia que ha vivido esta comunidad, después de que no tenemos que olvidar de los señalamientos por parte de la izquierda y del Gobierno de España hacia el presidente Mazón, lo que dicen los valencianos y las valencianas es que siguen prefiriendo al Partido Popular y que si hoy hubiese elecciones ganaría el Partido Popular y seguiría gobernando el Partido Popular. Eso es lo que dicen el conjunto de las encuestas y a pesar de eso la oposición se comporta como se comporta. Incluso ha habido una encuesta en la que se valoró peor a la oposición que incluso al Consell después de todo lo que estamos viviendo en los últimos tantos. Por lo tanto, son los valencianos los que dicen que la oposición está por detrás y el Partido Socialista está por detrás del Partido Popular. Desde el Partido Popular tenemos claro cuál es nuestro proyecto, que es seguir cumpliendo con el programa electoral, pero además seguir con la prioridad de la reconstrucción. Llevamos así desde hace un año y ahí vamos a seguir estando. Y no vamos a mirarnos el ombligo a través de las encuestas, vamos a seguir trabajando porque lo que nos mueven son los valencianos, las valencianas y los afectados, especialmente en una semana tan complicada y tan dolorosa como la que estamos viviendo. Gracias. Quería preguntar si es así, porque le hemos preguntado al presidente esta mañana, pero no ha contestado. Sí, gracias por su pregunta. Lo hemos dicho en las últimas semanas ya, no es nada nuevo. Quiero recordar que el presidente Mazón asistió al funeral religioso de la catedral, lo hizo y lo ha dicho él mismo por deber, por compromiso y por convicción. También quiero recordar que a este funeral no asistió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque entonces parece ser que estar al lado de las víctimas no le pareció suficientemente importante para incluirlo en su agenda. Un presidente y un Gobierno que yo quiero decir que en las últimas semanas han crispado un funeral de Estado con ministros que han hecho declaraciones absolutamente fuera de lugar, teniendo en cuenta que mañana en ese funeral de Estado, y lo hemos dicho reiteradas ocasiones, es un día de respeto para las víctimas, es un día para el recuerdo, es un día durísimo para las familias y para el conjunto de los valencianos y es un día en el que no se debe utilizar la confrontación. Creo que es un día en el que el dolor de las víctimas, las propias víctimas y todos los valencianos y las valencianas deben ser especialmente reconocidos, especialmente acompañados y son nuestra prioridad, lo van a seguir siendo y por lo tanto el presidente estará en el funeral y estará la representación institucional de la Generalitat como no podía ser de otra manera.